Hay emociones que parecen humanas, inevitables, incluso nobles. La preocupación y la culpa son dos de ellas. Muchas veces las usamos para disfrazar responsabilidad, para sentir que hacemos algo cuando en realidad no estamos haciendo nada. Preocuparse parece moralmente correcto, sentirse culpable parece maduro. Pero si uno mira de frente estas emociones, si uno se atreve a escudriñarlas en su esencia, lo que encuentra es una trampa psicológica que nos roba la vida y nos deja ahí, detenidos, envueltos en pensamientos que no producen ningún cambio real. Uno puede pasarse años preocupado por algo y ese algo no cambia. Uno puede arrastrar culpas desde la infancia, desde la adolescencia, desde errores del pasado y no por eso la vida mejora, ni la de uno ni la de los demás. Yo aprendí que no sirve de nada preocuparse. La preocupación no previene tragedias, no evita el fracaso, no protege a los seres queridos. La preocupación es solo la mente jugando a tener el control. Es la ilusión de que pensar una y otra vez en algo evitará que ese algo suceda, pero no funciona así. Uno se preocupa por la salud, pero no hace ejercicio. Se preocupa por el dinero, pero no se educa. Se preocupa por sus hijos, pero no cambia a uno mismo para ser un mejor ejemplo. Entonces, ¿de qué sirve preocuparse si no va acompañado de acción? Preocuparse es como mecerse en una mecedora. Te da la sensación de movimiento, pero no te lleva a ningún lado. Y peor aún, cansa, agota, te deja sin energía para actuar. Por eso lo primero que uno tiene que aprender si quiere vivir una vida plena es a dejar de preocuparse. Y eso no significa volverse irresponsable, todo lo contrario. Significa asumir lo que uno puede hacer, actuar con decisión y soltar el resto. La culpa es igual o peor, porque la culpa se alimenta del pasado y el pasado no se puede cambiar. La culpa es como cargar una mochila llena de piedras que ya no tienen ningún propósito. Uno comete errores, claro, todos los cometemos. Uno hiere, falla, se equivoca. Pero quedarse en la culpa es como detener el tiempo justo en el momento del error y revivirlo una y otra vez. ¿Qué gana uno con eso? ¿Acaso el dolor que uno se inflige borra el daño que hizo? ¿Acaso sufrir mejora el pasado? La culpa solo sirve para castigarse y nadie mejora desde el castigo. Uno mejora desde el aprendizaje, desde la conciencia, desde el deseo sincero de cambiar y hacerlo mejor la próxima vez. Pero si uno se queda anclado en la culpa, entonces se impide evolucionar. He visto personas que llevan años sintiéndose culpables por haber tomado una decisión que afectó a otros, por haber abandonado un camino, por no haber estado allí en el momento que más los necesitaban. Y se castigan, se sabotean, no se permiten disfrutar de su presente porque sienten que no lo merecen, pero esa no es forma de vivir. La culpa es un veneno que se toma todos los días, creyendo que en algún momento purgará el pasado. Pero no lo hace. Lo que sí puede hacerlo es el perdón. El perdón hacia los demás, sí, pero sobre todo el perdón hacia uno mismo. El perdón es libertad. El perdón es decir, hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Y si hoy sé más, si hoy soy más consciente, entonces me comprometo a vivir distinto. Pero no desde la culpa, desde el amor propio, desde el respeto por la vida. Muchas veces, en mi camino como empresario, como educador, como ser humano, me he encontrado con personas que no avanzan porque están preocupadas o culpables. Les hablas de oportunidades y te dicen que no es el momento. Les muestras un camino y te dicen que no se lo merecen. Y todo está atado a esas emociones inútiles, porque así las llama el libro y así las llamo yo también, emociones inútiles, emociones que no construyen, que no aportan, que solo roban. Y uno tiene que hacer limpieza emocional, uno tiene que abrir su alma y preguntarse, ¿esto que siento me está llevando a ser mejor o simplemente me tiene atrapado? Porque si no te está haciendo mejor, entonces te está quitando la vida. Hoy quiero que pienses en eso. ¿Cuántas veces te has preocupado por cosas que nunca pasaron? ¿Cuántas veces te has sentido culpable por errores que ya pagaste con creces? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar por estar atrapado en emociones que ya no tienen sentido? Porque uno no vino a esta vida a cargarse con dolores innecesarios. Uno vino a aprender, a crecer, a crear, a servir. Y para eso hay que liberarse de las cadenas mentales que uno mismo se ha puesto. No necesitas seguir preocupado. No necesitas seguir culpándote, necesitas asumir tu poder, necesitas aceptar tu historia con amor y necesitas tomar decisiones valientes.
porque solo cuando uno se libera de la preocupación y la culpa puede caminar ligero, puede mirar hacia el futuro con esperanza, puede amarse sin condiciones y entonces, solo entonces puede vivir de verdad. Yo vivía preocupado. Lo mío era una obsesión por el futuro, me angustiaba lo que iba a pasar, me generaba ansiedad lo que no había llegado, lo que ni siquiera tenía forma todavía. Esa ansiedad empezó desde niño. Recuerdo que cuando empecé a trabajar desde pequeño, en la casa donde fui adoptado, una casa de gente rica, me tocaba hacer oficios. No eran tareas difíciles, pero mi mente se agitaba pensando en todo lo que podría salir mal. Me preocupaba tanto que terminaba dañando cosas. Era como una maldición. Esa preocupación constante se volvió una patología. Vivía así, con un peso encima, como si algo terrible siempre estuviera por pasar. Y por supuesto, no pasaba nada. O si pasaba, no era tan grave como mi mente me hacía creer. Pero yo seguía preso de ese hábito. Era como si mi cerebro estuviera entrenado para producir miedo, para producir escenarios oscuros, para paralizarse antes de actuar. Esa fue mi forma de vivir durante muchos años, hasta que un día decidí no preocuparme más. No fue un día exacto, claro, fue un proceso, pero empecé a observarme, a notar cómo mis preocupaciones no servían para nada, no me hacían mejor, no me preparaban mejor, no me volvían más sabio ni más efectivo. Al contrario, me bloqueaban, me hacían más torpe, me alejaban del presente y entonces comencé a probar otra forma de vivir. Empecé a confiar, a decirme a mí mismo, lo que tenga que pasar, pasará, pero yo estoy aquí, ahora, haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Y fue liberador, como quitarse una mochila de 20 kilos que uno ha cargado durante años sin saber por qué. Cuando viajé a España a hacer mi doctorado, esa fue otra etapa donde la preocupación volvió con toda su fuerza. Me encontré en un país nuevo, sin familia, con un idioma que conocía, pero que no era el mismo de mi corazón. Tenía metas, sí, pero también incertidumbres. Empecé a pensar de nuevo en todo lo que podría salir mal. Me obsesioné con el futuro, con lo que iba a pasar si fracasaba, si no conseguía el título, si no encontraba un propósito, si no tenía dinero suficiente. Y esa preocupación me consumió, me llevó a una depresión profunda. Me encerré, perdí el entusiasmo, me desconecté de mí mismo, hasta que comprendí otra vez que lo que me estaba haciendo daño no era España, no era el doctorado, no era la vida, era mi mente. Era esa necesidad constante de control, de anticipación, esa incapacidad para simplemente estar. Me devolví de España, volví a Colombia y fue aquí donde empezó una etapa distinta en mi vida. Empecé a caminar desde otro lugar, a vivir desde otro lugar. Dejé de preocuparme por el futuro y dejé de sentir culpa por el pasado. Porque también tuve que soltar eso, la culpa por lo que no fue, por las decisiones que tomé, por lo que no hice, por lo que no supe. Soltar esa culpa fue igual de liberador que soltar la preocupación. Es que la culpa es otra forma de encadenarse, te mantiene pegado al pasado, a lo que ya no puedes cambiar, a una película que no puedes editar. Y yo no quería seguir viviendo con ese lastre, así que lo solté. No fue fácil, pero lo solté y mi vida mejoró. Porque empecé a enfocarme en lo que tenía delante, no en lo que había dejado atrás ni en lo que no sabía si iba a llegar. Desde pequeño miraba alrededor y me decía a mí mismo, yo soy bueno. Me lo repetía tanto que me volví bueno. No sé si realmente lo era, pero yo lo creía. Primero fue un pensamiento íntimo, algo que habitaba en mí en silencio, pero luego, cuando estaba en la escuela con mis compañeros, los miraba y volvía a repetirme, yo soy bueno. Cuando estaba en el colegio, decía lo mismo. Cuando llegué a la universidad, seguía creyendo en mí. Y esa convicción, esa voz interna que sembré desde chiquito, empezó a reflejarse en mi vida. Me nombraban coordinador de cosas, presidente de asociaciones, me metían en obras de teatro, me ponían al frente de proyectos, me veían como un número uno. Yo también me lo creía. Así fui creciendo, convencido de que todo lo que hiciera tenía que hacerlo con excelencia, que tenía que ser el mejor, no por ego, sino porque esa era mi identidad. Y hoy, con los años, entiendo que todo eso estaba conectado, que la culpa, la preocupación y la fe en uno mismo son tres fuerzas que se juegan por dentro, que si tú estás lleno de culpa y de preocupación te bloqueas, que si tú te repites que eres bueno y dejas de preocuparte por lo que aún no ha llegado, tu vida se transforma.
y que si en lugar de lamentarte por lo que hiciste o no hiciste, decides vivir con presencia, con intención, con responsabilidad, entonces no hay sombra que te atrape, porque la libertad no está en lo que pasa afuera, está en cómo decides mirar tu propia historia.